La muerte de Josué dejó un silencio que resonó más fuerte que cualquier grito de batalla. Por 40 años después de Moisés, este hombre había sido la brújula moral de Israel. Con su partida, algo fundamental se quebró. No era solo la pérdida de un líder militar, era el desvanecimiento de la memoria viva. El testigo ocular que podía señalar el río Jordán y decir en allí, Dios detuvo las aguas. Lo que siguió no fue una invasión extranjera, sino algo más insidioso, la normalización del olvido. Las tribus que habían marchado unidas comenzaron a disolverse en sus propios intereses. La tierra conquistada con milagros empezó a sentirse incómoda, y en la cotidianidad reside el peligro mortal para la fe. La sacralidad se desvanece en la rutina. El libro comienza con una pregunta que encierra toda la tragedia. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? La pregunta revela el problema. Consultan a Dios sobre tácticas, pero han dejado de consultarle sobre su identidad. Han olvidado que antes de ser conquistadores, eran hijos. Y así, casi imperceptiblemente, Israel comenzó a morir desde adentro. No por espadas cananeas, sino por amnesia espiritual. Primera parte en el ciclo que nunca debería haber existido, en el patrón de la autodestrucción graciada. El libro de Jueces documenta 12 caídas, 12 arrepentimientos y 12 rescates. Es la historia de un pueblo que insistía en tropezar con la misma piedra, y de un Dios que insistía en levantarlo cada vez. El ciclo tenía 5 fases claras. Primero, la apostasía silenciosa. Una nueva generación no conocía a Jehová. No es que lo rechazaran, es que no sabían quién era. Los padres no transmitieron la experiencia, solo historias. Luego, venía la opresión. Dios permitía que enemigos los afligieran. Esta no era un castigo caprichoso, era consecuencia pedagógica. El dolor tenía un propósito en hacerlos recordar. La tercera fase era el clamor. Gemían bajo el peso de su sufrimiento. Su clamor no era un arrepentimiento perfecto, era el grito del que sufre las consecuencias. Y sin embargo, Dios escuchaba, porque su misericordia es más profunda que nuestro arrepentimiento. La cuarta fase era el rescate. Dios levantaba un juez, un libertador lleno de su espíritu, y venía la liberación, a la paz, regresaba. Pero entonces llegaba la quinta y más trágica fase, el olvido nuevo. Al morir el juez, Israel volvía atrás, y se corrompía más que antes. Cada liberación los hacía peores, no mejores. Comenzaron a ver a Dios no como Señor, sino como un sistema de emergencia. Convirtieron la gracia en un algoritmo. Este es el latido sombrío del libro. Un ciclo que giraba en espiral descendente. Segunda parte. Los rostros de la gracia obstinada en los jueces. Cuando Dios escribe recto con renglones torcidos. Si el ciclo es el marco, los jueces son las pinturas vivas que cuelgan en él. Cada uno es un estudio en contrastes. Una demostración de que Dios no está limitado por la calidad de sus instrumentos. Otaniel. El modelo perfecto que nadie imitó en Otaniel. Es el juez del libro de texto. Todo en su historia es correcto. Israel peca, Dios los entrega a un opresor por 8 años. Israel clama. Dios levanta a Otoniel. Él, lleno del Espíritu, juzga y hace guerra, victoria completa. 40 años de paz. Otoniel muere. Israel vuelve a pecar. Otoniel es el patrón no seguido. Demostró que el ciclo podía romperse, que podía haber liderazgo fiel, pero Israel prefirió el camino de la mediocridad. Ahoda en el heroísmo por defecto. Ahod era zurdo. En una cultura donde la mano izquierda se asociaba con lo impuro, Ahod convirtió su defecto en ventaja estratégica. Forjó una daga corta y la escondió en su muslo derecho, donde nadie la buscaría. Se presentó ante el obeso rey Eglón de Moab. Bajo pretexto de un mensaje secreto de Dios, se acercó, y cuando estuvieron a solas, clavó la daga tan profundamente en el vientre del rey, que la gordura envolvió la hoja. Salió tranquilamente y dio la señal para la rebelión. La liberación duró 80 años. La elección de Ahud revela el humor divino. Dios no necesita superhombres, necesita disponibles. El zurdo marginado se convierte en el libertador. Débora en la revolución del género y la profecía. Débora no era solo una mujer juez, era profetisa, madre en Israel y estratega militar. Se sentaba bajo una palmera, y el pueblo subía a ella para juicio. Cuando Dios le dio la estrategia para derrotar al general Sísara y sus 900 carros de hierro, llamó a Barak. Barak respondió: «Ansí tú vas conmigo, iré». No era cobardía, era el reconocimiento de que la presencia profética es más importante que la fuerza militar. Débora accedió, pero profetizó: «La gloria no será tuya, porque Dios entregará a Sísara en manos de una mujer». La profecía se cumplió de manera irónica. Sísara huyó a la tienda de Yael, ella le dio leche, lo durmió, y le clavó una estaca en la sien. El cántico de Débora que celebra la victoria es una obra maestra.
celebra a los valientes y reprende a los cobardes. Débora representa el liderazgo integrado, profecía y pragmatismo, espiritualidad y estrategia. Gedeón en el cobarde, transformado en estratega divino. La historia de Gedeón es un estudio de caso de la paciencia divina con la duda humana. Un ángel lo encontró escondido, trillando trigo en un lagar para que los madianitas no lo robaran. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, dijo el mensajero. Gedeón replicó con amargura en sí, Dios está con nosotros. ¿Por qué nos pasa todo esto? Duda tras duda, pidió señales. Dios se las concedió todas. Reunió un ejército de 32,000 hombres. Dios lo redujo a 300. Con estos salvaré a Israel, dijo el Señor en esa noche. Gedeón dividió a sus hombres. Les dio trompitas, cántaros vacíos y antorchas. Rodearon el campamento enemigo. A una señal quebraron los cántaros blandiendo las antorchas y gritando. El campamento madianita se llenó de confusión. Cada hombre mató a su compañero en la oscuridad. La victoria fue absoluta. Puro alfaino. Gedeón hizo un éfode de oro que se volvió objeto de idolatría. Gedeón es el espejo de nuestra inconsistencia. Valiente en la batalla, temeroso en lo personal, rechazó el poder humano, pero creó distracciones espirituales. Jefté a la redención manchada de sangre. Jefté es el héroe trágico, hijo de una prostituta, fue expulsado por sus medio hermanos. Se refugió en tierra de Tobi y se convirtió en jefe de hombres desesperados. Cuando los amonitas amenazaron, los ancianos que lo expulsaron fueron a buscarlo. Jefté aceptó liderarlos, pero su motivación mezclaba llamado y venganza. Antes de la batalla, hizo un voto fatal a Dios. Prometió ofrecer en holocausto a lo primero que saliera de su casa a recibirlos si ganaba. Ganó la batalla, regresó triunfante. La primera en salir danzando con panderos fue su única hija. Jefté rasgó sus vestiduras. Ella, con una entereza sobrehumana, aceptó su destino. Solo pidió 2 meses para llorar su virginidad en los montes con sus amigas. Al regresar, Jefté cumplió su palabra. Jefté representa la gracia que no purifica completamente. Dios lo usó, pero sus heridas no sanadas distorsionaron su obediencia. Su rescate vino teñido de un dolor innecesario. Sansón en la paradoja encarnada. Sansón es el enigma divino. Consagrado como nazareo desde el vientre, dotado de fuerza sobrenatural, pero emocionalmente inmaduro y espiritualmente inconsistente. Sus hazañas eran actos de venganza personal, sus relaciones, catástrofes predecibles. Se enamoró de Dalila. Los filisteos sobornaron a la mujer para que descubriera el secreto de su fuerza. 3 veces Sansón mintió. 3 veces Dalila lo traicionó. Cansado de sus ruegos, finalmente confesó: «Si me rapan, mi fuerza se irá». Dalila lo durmió en sus rodillas. Un hombre cortó sus 7 trenzas. Sansón despertó, y no sabía que Dios ya se había apartado de él. Lo capturaron. Le sacaron los ojos y lo hicieron girar la muela en una prisión. Pero el cabello comenzó a crecer. En una fiesta filistea, llevaron a Sansón al templo para burlarse de él entre las 2 columnas principales. Sansón oró por última vez al Señor: «Dame fuerzas para vengarme». Agarró las columnas y gritó: «Muera yo con los filisteos». El templo se derrumbó. Mató a más enemigos en su muerte que en toda su vida. Sansón es la paradoja de la gracia no merecida. Nos enseña que los dones divinos no son garantía de madurez espiritual, y que incluso una vida malgastada puede terminar con un acto de redención. Tercera parte: a la anarquía espiritual y sus consecuencias, el descenso gradual hacia el abismo. Si la primera parte muestra el ciclo, y la segunda los rescates, la tercera muestra la descomposición final de una sociedad sin centro moral. Micaan, la religión a la medida. Un hombre llamado Micah robó plata a su madre Han, luego confesó. Con el dinero devuelto, ella dijo: lo había dedicado a Jehová para hacer una imagen. La contradicción es evidente. Dedicaba a Dios lo que violaba su ley. Micah estableció un santuario privado en su casa, y su ídolos domésticos. Consagró a su hijo como sacerdote. Luego contrató a un levita errante por un salario, y exclamó: «Ahora sé que Jehová me hará bien, pues tengo un levita por sacerdote». La religión de Micah era transaccional, no relational. Creía que podía comprar la bendición divina mediante símbolos correctos. Había reducido la adoración a una fórmula mágica. La tribu de Dan, buscando territorio, pasó por Ali. Robó todo el santuario y convenció al levita para que lo sirviera a ellos. Su sacerdocio era mercenario. La religión se había convertido en una mercancía. El horror en Gabá cuando no hay rey. Esta narrativa es el punto más bajo del libro. Un levita y su concubina viajaban. Al anochecer llegaron a Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín.
Un anciano los hospedó. Esa noche, hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Exigieron saca al hombre que ha entrado, para que lo conozcamos. El dueño les ofreció a su hija virgen y a la concubina. Ellos tomaron a la concubina, la violaron y abusaron de ella toda la noche. Por la mañana, ella cayó muerta a la puerta. El levita, en lugar de llorarla, la cortó en 12 pedazos, y los envió a todas las tribus de Israel. El mensaje era claro: miren lo que ha sucedido. La indignación fue unánime, pero la tribu de Benjamín defendió a los criminales de Gaba. Estalló una guerra civil. Benjamín fue casi exterminada. Solo quedaron 600 hombres. Luego, Israel lloró: una tribu ha sido cortada de Israel. Para proveer esposas a los sobrevivientes, autorizaron el rapto de mujeres. El círculo se cerró. Comenzó con una violación, terminó con violaciones autorizadas. La justicia humana, sin dirección divina, degenera en venganza cíclica. Epílogo: en el diagnóstico final y la profecía silenciosa. En aquellos días, no había rey en Israel. Esta frase aparece 4 veces en el libro. Marca la estructura literaria y el diagnóstico teológico. No es solo una descripción política, es un análisis espiritual. No había rey se refiere principalmente al rechazo del reinado de Dios en Israel. Había prometido en el Sinaí: en todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahora cada tribu, cada clan, cada individuo era su propia autoridad final. La frase completa dice: en cada uno hacía lo que bien le parecía. El problema no es que hicieran lo malo a sabiendas, es que cada uno definía por sí mismo qué era bueno. La moral se volvió subjetiva. Lo correcto era lo que a mí me parecía correcto. Este es el pecado original aplicado a nivel social. Jueces muestra las consecuencias de esta elección. Cada juez, en su imperfección, señalaba hacia una necesidad más profunda. Eran temporales, locales y limitados. Liberaban pero no transformaban. El libro termina sin resolución porque no puede haber resolución humana al problema humano. El ciclo solo puede romperse desde fuera. Conclusión: en el espejo de nuestra generación, el libro de Jueces no es historia antigua, es un diagnóstico contemporáneo. Nos pregunta: ¿estamos transmitiendo experiencia de Dios o solo información? ¿Adoramos a Dios el domingo pero servimos a otros dioses prácticos el resto de la semana? ¿Buscamos a Dios solo cuando estamos en problemas? ¿Hacemos lo que bien nos parece según nuestro sentimiento? En medio de la oscuridad hay destellos de esperanza, la persistencia de la gracia. 12 veces Israel cae, 12 veces Dios rescata. Su misericordia es más tenaz que nuestra infidelidad. La soberanía en la fragilidad. Dios usó cobardes, marginados, heridos e inconstantes. Su poder se perfecciona en la debilidad. Y hay un anhelo por un rey verdadero. La frase "no había rey" crea una expectativa. El lector termina Jueces anhelando lo que el libro de Ruth anuncia: un rey viene. Los jueces eran sombras de uno que vendría. Jesús es el juez perfecto. No solo rescata temporalmente, sino que transforma eternamente. Él rompe el ciclo no desde fuera, sino desde dentro, cambiando nuestro corazón. El libro de Jueces nos deja con una pregunta existencial: ¿quién es tu rey? Si eres tu propio rey, terminarás en el ciclo de jueces. Pecado, consecuencias, alivio temporal y olvido. Si Cristo es tu rey, el ciclo se rompe. Pecado, arrepentimiento, perdón, transformación y crecimiento. La frase final de Jueces es advertencia y promesa. Advertencia de lo que sucede cuando cada uno hace lo que bien le parece. Promesa implícita de que hay un rey que hace bien todas las cosas. Hoy, como Israel entonces, estamos en la encrucijada. Podemos vivir como si no hubiera rey, o podemos postrarnos ante el rey que fue coronado en una cruz. ¿Cuál será tu elección?